Hola, buenos días a todos. Antes de empezar un nuevo capítulo, me gustaría dedicar este modesto trabajo a la profesora Arianna Valenti, profesora regular del Colegio Nacional Artur Umberto Illia, quien además fuera directora del Departamento de Lengua y Comunicación, responsable del área de lengua del ingreso al colegio y subsecretaria académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata durante la gestión del profesor Luna y mía. Según me han informado, está pronta a tramitar su jubilación. En nombre del Grupo Sociedad y Estado, gracias. En nombre de nuestro maestro y amigo Carlos Alberto Mayo, muchas gracias. Y nosotros te decimos gracias por tanto, amiga. Hola a todos y todas. Bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos y parte del Centro de Estudios Históricos y ENINUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte, al lado nuestro está, y en la producción remota, Francisco Colonna y Juan Cruz Olivia Pipia, alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades. Hoy estoy con Max Balaguarduar, director del Rincón de Atso, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y yo trabajo donde el Zócalo dice. Bueno, Carlos, un gusto para todos. Capítulo número 25 del Rincón de Atso. Hoy es 17 de noviembre del 2020 y nos encontramos en el estudio Buenavista Social Club. Te tengo que interrumpir. Hoy es el día del militante peronista. Es la vuelta del general Perón luego de 17 años. De exilio, que va a tener algo que ver con... Creo que va a tener un poquito que ver Sí, con lo que vamos a tratar hoy. Como siempre, filmamos con una cámara Sony HXR MC88 HD y el sonido se toma con una grabadora Zoom H6. Como siempre, podés ver todos los episodios anteriores en el canal de Aportes de la Historia en YouTube, Spotify e iVoox. Como siempre, avisos parroquiales. Ya sabes que el 6 está Carlos publicando en su canal de YouTube, 6 UNMDP, el ciclo Los libros que la pandemia no nos dejó presentar. Como siempre le decimos a todos, acérquense y vean el material que está, la verdad, muy bueno. Y te invitamos además a escuchar el podcast y video podcasting de Francisco Colonna y Juan Cruz Olivia Pipia sobre el cine e historia a través del musical Hamilton. Está en nuestro canal de YouTube, Aportes de la Historia, que se suman a los capítulos de historias coloniales. Carlos. Bueno, hoy vamos a realizar el tratamiento del film No habrá más pena ni olvido de 1983. Y partimos de la primera cuestión tratada innumerables veces. ¿Es un film que debe verse en su totalidad? Sí. Yo, como ya lo he señalado, no lo he trabajado en el aula, pero cuando algún colega que estaba realizando sus prácticas, ahora se dice residencia, me pedía una sugerencia sobre algún tipo de material audiovisual sobre el periodo de la tercera presidencia del general Perón, esa era mi primera opción. Como siempre, antes de abordarlo, me gustaría hacer unas consideraciones previas. Como ustedes saben, hemos elegido como punto cero las obras de Marc Ferró y Robert Rosenstone para poder explicar el análisis que hacemos. Y me gustaría recuperar algunas cuestiones planteadas por Robert Rosenstone a partir de su artículo La película histórica como campo, como modo de pensamiento historiar y un montón de malas jugadas que les hacemos a los muertos, publicado en el 2014 en Hacer la historia con imágenes, con la coordinación de Ángel Hueso Montón y Gloria Camarero Gómez, con la edición de la editorial Síntesis. El libro que Maxi compró y encontré hace un tiempo en su oficina. Yo reviso muchas de las cosas que tiene sobre fotografía Maxi y, digamos, a mí me surgió preguntar cómo se te ocurrió comprar este texto. Bueno, yo siempre lo cuento y lo remarco. Yo no estudio historia, yo estudio enfermería, pero
cuando estaba en la secundaria estudié y me formé como fotógrafo acá en Mar del Plata y créanme que cuando les digo que intenté sistemáticamente explicarles muchísimas cuestiones a Carlos sobre la imagen como lenguaje. Y el libro ayudaba un poco bastante a poder explicar muchas de esas cosas, desde la realización con una cámara hasta su interpretación o el análisis del resultado final. Dos cuestiones que están conectadas, pero es preferible la verdad no confundirla. Y aclaro a la gente de historia que ustedes saben también que los realizadores fotográficos o de sistemas audiovisuales también interpretamos las realizaciones de nuestros colegas. O sea, es más, sabemos cómo leerlas también hasta en clave semiótica y además tantísimos están al tanto de los planteamientos de Ferro y Rosenthal. Perdóname que te interrumpa. Sí, ¿cómo no? Cuando tenés que sacar una foto, ¿vos sacás una foto semiótica o sacás una foto? ¿Cómo es decir? Voy a sacar una foto semiótica porque me la van a analizar semióticamente. Lo hagas o no consciente o inconscientemente, siempre va a terminar siendo analizada de esa forma, pero algunos cuando dicen, bueno, si va a ser un trabajo importante, bueno, vamos a darle la mayor carga semiótica y que se entretengan para analizarla de arriba abajo. Que se entretengan. Y, no, sí. Y hay que decir una cosa, la verdad, Carlos, que la imagen como lenguaje podría ser descrita, la verdad, como un arte o una habilidad que, hay gente que a veces no lo sabe, pero hay que remarcarlo, se entrena con muchos años, y las herramientas adecuadas también. O sea, es un balance de tiempo y herramientas. Me está pegando a mí. Y es algo que con Carlos hemos insistido de manera constante en nuestros podcasts y no lo hacemos a propósito, tiene un fin en sí. Y un día me pregunté, ¿cómo analizan los historiadores las imágenes o cómo trabajan en el aula las imágenes los profes? Y ahí logré que Carlos me prestara atención, básicamente, y entendiera cómo se deben hacer las cosas que plasmamos audiovisualmente de un tiempo a esta parte. Bueno, el primer planteamiento de Rosenthal en ese artículo nos sitúa en una reflexión de un momento a finales de los 60 y principios de los 70, en donde el autor afirma, cito, cualquier historiador que considerase un largometraje de ficción como un posible medio para entender el pasado, se le habría apartado de la profesión y relegado a un manicomio con los enfermos mentales. Cierro la cita. Que hoy suena como una frase exagerada, pero conociendo a los historiadores tan pelillosos en cómo se formula y define su campo, no suena tan descabellada aún hoy. Este es un eje de abordaje, pero lo cierto es que desde la llegada de los equipos de VHS o beta y de los teles a las aulas de los colegios secundarios a mediados de los 80, este fue un recurso presente con distintas técnicas de abordaje. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia en ese campo. Este sería un segundo eje opcional. El cine en el aula universitaria y en los colegios de enseñanza media. Creo que está más presente en este último espacio sin lugar a dudas, y esta es una pregunta para alguna jornada. ¿Por qué? Segundo planteamiento. No hay que aclarar que en el Rincón de Atzo hemos hablado y elegido películas de ficción para conectarnos con el pasado. Lo cierto es que en el aula pasamos casi siempre películas de ficción para comprender el pasado con técnicas de trabajo de la didáctica para ese recurso. O sea, tendremos que ir al loquero directamente sin preguntar. El tercer planteamiento que nos dice Rosenthal es cómo se conecta el cine con la historia. Y no me refiero al campo de la historia cinematográfica, sino cómo los historiadores participan en las películas históricas y también de ficción. Ya nos hemos referido al aporte de Georges Duby en el film El nombre de la rosa, claramente un film de ficción. Y Robert Rosenthal, ya lo saben, fue una pieza importante en la adaptación de 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, que fue llevado al cine bajo el título de Rojos. En un film histórico no solo participa un historiador o un equipo de historiadores, que Rosenthal denomina historiadores clásicos
o narrativos. Él se incluye en este espacio como casi todos nosotros. Sí, bueno, yo no soy historiador, pero bueno. Sino además personas especialistas en otras áreas que buscan que un texto escrito de manera rigurosa pueda transformarse ya no en letras navegando en páginas, sino en fotogramas. Todo un campo de producción en donde se configura inmediatamente el campo de análisis, que fue lo que nos dijiste vos al principio, Maxi. Este campo de análisis de los filmes históricos o de ficción que se van a anclar en el pasado. Cuarto planteamiento de Rosenthal. Pone énfasis en las condiciones culturales y el lugar en que son producidas. Esto lo hemos tratado a partir de la cita del documental Memory, The Origin of Alien, y que Maxi tiene la amabilidad nos lo va a recordar. Acá estoy buscando, acá tenemos la cita, dice: cada película es producto de su tiempo, y cada película exitosa te dice algo sobre el momento que se hizo. Son exitosas porque remiten a historias e imágenes que la gente necesita ver en ese momento particular. Así que, ¿qué está queriendo decir Steven Spielberg, por ejemplo, en Rescatando al Soldado Ryan, o en la miniserie Banda de Hermanos, que es una reconstrucción muy rigurosa de las vivencias de la compañía Easy y del contexto militar donde le tocó actuar, o en Pacífico? Esa pregunta es preliminar al análisis de la obra y debe explicitar las condiciones culturales y el lugar de producción. Y si ustedes nos permiten una pregunta, ¿qué está queriendo abordar el film Los Rojos? ¿La vida de John Reed y poder vincular el momento y el lugar donde el film fue producido, los años 60, para conectarla con esa biografía parcial? Esto es gran parte del trabajo de Robert Rosenthal en el capítulo que Carlos nos está señalando. Y hace mucho tiempo le pregunté a Carlos por qué la obra de Ferro Rosenthal es tan importante para él como profesor de historia, y la respuesta fue tan puntual y orientativa que literalmente la tuve que transcribir porque si no nos íbamos a olvidar, y él me dijo: Ferro, pero especialmente Rosenthal, han formulado a lo largo de más de 50 años agendas de abordaje que se han replicado en lugares donde se trata esta cuestión, y con solo leer las citas de autor que remiten los trabajos uno puede determinar a qué periodo e interés se refieren. Bueno, sé que nos vamos a desviar con esta afirmación que voy a realizar, pero van a ver que está íntimamente conectada. Quiero recordar que los historiadores y los docentes que necesitan recursos audiovisuales en el aula se sienten muy cómodos con un género, el documental. Los historiadores obviamente mucho más cómodos con los documentales, más que con un film histórico o uno de ficción. Los docentes que estamos en el aula le damos la oportunidad al film de ficción, al documental y al film histórico. Básicamente a todos. A todos. Y hay que decir una cosa, que el film No habrá más pena ni olvido, que fue estrenado el 23 de septiembre de 1983, y debemos enfatizar que el 30 de octubre de ese mismo año se realizaron las elecciones que desembocaban en la restauración de la democracia y los procesos de transición. Muchos al día de hoy todavía siguen indagando si esta película, la verdad, ayudó a consolidar el voto hacia el expresidente radical Raúl Alfonsín. Y ahí sale una pregunta: ¿pudo un film tener esa fuerza? Lo cierto es que desde el momento de su estreno fue un éxito en el público. Es muy autorreferencial en la vida de Carlos, que tenía 20 años, y fue a ver el film con varios compañeros peronistas que la entendieron como un film antiperonista, o al menos como una denuncia, que lo que hacía nada más era restarle posibilidades al candidato del peronismo, que era Ítalo Luder. Sí. Pero también hay que decirle algo al estudiante, hay que ponerlo en un contexto. Parte ya lo dijimos, pero Argentina venía de un golpe de Estado de más de 7 años, junto a una feroz represión por parte del Estado y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, una crisis económica de por medio, y el último capítulo de ese proceso, que fue la derrota en la Guerra de Malvinas y Georgias del Sur, que fue básicamente el último intento de poder perpetrar en el poder a la junta militar. Sí. Y había ahí una esperanza de futuras elecciones que cada vez era más próximo, como también, y eso se lo pueden preguntar a la gente que lo ha vivido ese momento, que conforme se dieran las elecciones pues hubiese otro alzamiento militar. O sea, la película lo que puso en escena fue un hecho que no solo dividió el país
y lo hundió en una crisis, sino que podía volver a repetirse nuevamente. Y hay que aclarar algo, que el film, para algunos, es la materialización de la denuncia social hacia el movimiento peronista y todos sus dirigentes, viejos como nuevos, por la violencia esparcida entre ellos en el país y la incapacidad que se tuvo después de recuperar la democracia de pedir perdón. Y decíamos que Carlos sostuvo que de joven muchos allegados y amigos peronistas decían en 1983 que la película era totalmente antiperonista. Y yo lo voy a decir, algunos no lo saben, yo con 4 años de militancia en el peronismo entre 2010 y 2014, puedo decir que esto es algo que se mantiene constante en el tiempo. Nunca nosotros pudimos pasar ese film en plenarios de formación. Y el día que yo lo propuse, va a ser muy gracioso, los que me conocen a mí me tildaron de gorila. Y el film, la verdad, la conclusión que yo puedo hacer es que se asemeja al libro de la comedia de Aristóteles en El nombre de la rosa. Es ocultado y resguardado por los dominicos, en este caso peronistas, y no debe ver la luz. Y una conclusión que uno puede hacer de esto es que no asumir las responsabilidades impide cerrar capítulo de la historia. No quiere decir dejar de recordar, sino pasar de página. Y eso genera caer siempre en el pasado y es peligroso en el presente y el futuro en un país. Pero junto con este film, Carlos, el 1 de septiembre de 1983, se estrenó otro hito que marcó un antes y un después de los documentales en la Argentina, que fue La República Perdida, que fue un éxito arrollador, que no habrá más pena en olvido. Y uno se puede preguntar, ¿hubo alguna intencionalidad por parte de los creadores de estos dos trabajos de inclinar la balanza? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, y hay quienes que dicen que sí y no. No es una pregunta que esté saldada en la comunidad audiovisual y demás. Pero esta pregunta nos sirve, la verdad, para determinar el peso que el cine tiene sobre las elecciones políticas. No solamente en las electorales, sino cómo ayudan a la construcción de un pasado identitario a las sociedades y para enfocar ese pasado en común o acontecimientos inmediatos tan traumáticos como lo que vivió la Argentina durante la década de los 70. Y es cierto que La República Perdida trascendió el momento y los que han dado docencia más que en la historia saben que fue el documental más utilizado en los colegios desde el 83 hasta creo llegada de los 90 sí. Y más allá. Más allá, mucho más allá. Hoy no sé la verdad si sería la primera opción que podría elegir un docente para explicar un proceso que comienza en 1880 y llega hasta el final del proceso de reorganización nacional de 1976 que culmina en el 83. Pero la compaginación de imágenes junto a la música y texto nos lleva de la mano sin interrogarnos o permitir discutir muchas de las afirmaciones que podrían ser usadas para explicar en el aula muchas cuestiones. Por lo general los documentales tienden a hacer eso. Este no es el caso. Y cuestiones, como decía, que afrontan los historiadores cuando deben reconstruir un paso y viene la tarea más ardua y difícil que es la interpretación. Y en este punto sabemos que el documental La República Perdida la verdad no es muy sólida en cuanto a la reconstrucción e interpretación. Uh-huh. Y la verdad creo que hay que hacer el pie y decirlo, es necesario homenajearlo a Pino Solanas, que fue uno de los hombres creadores del grupo Cine de Liberación y que su obra, La Hora de los Hornos, realizada junto a Getino, se constituye no solamente como un documental de denuncia, sino como una fuente audiovisual que se suma a Perón, actualización doctrinaria, que circuló clandestinamente por cientos de espacios de la resistencia peronista. Yo lo digo, con 13 años la vi con Carlos y Diana junto al exilio de Gardel y Sucre. Bueno, acá tenemos, ustedes pueden ver acá hay un disco sí. Que circulaba clandestinamente por Mar del Plata, con un señor que llevaba el disco por todos lados y se escuchaban en ámbitos 72, 73, estoy hablando, y este señor era don Víctor Duarte. El disco es una de las joyitas que tenemos. La directora me va a decir, está acá al lado mío, quien realiza el reportaje, que es Tomás Eloy Martínez. Me aclara. Así que acá tenemos una prueba de cómo circulaban clandestinamente las películas, esto es muy importante, en ámbitos de reflexión que tenían los cuadros peronistas, ¿no? Como los discos. Ahora, podemos observar el lenguaje político y su conexión con las imágenes en La Hora de los Hornos y compararlo
con la República Perdida, que es una tarea muy interesante para desarrollar en el aula, obviamente en fragmentos comparativos, por supuesto, ¿no? Entiendo que es más factible, Maxi, que esto suceda en el aula del secundario. Sí, eso es verdad. Pero ya en la hora de los hornos mostraba que en los discursos explicitados en ese documental no había unanimidad en cuanto a la tarea que había que desarrollar para liberar a la Argentina de la dependencia, aunque sí con respecto a quién conduciría este proceso trunco en 1955. Pero lo que más importaba era quién iba a heredar la conducción, patria peronista o patria socialista. Si uno se detuviera en los entrevistados, en la hora de los hornos, sí, como Ortega Peña, y lo comparara con lo que expresa un joven Julio Bárbaro, ahí está una clave para poder leer el film No habrá más pena ni olvido. Es evidente que hay una conexión en ese lenguaje con la hora de los hornos. Pero si uno se detiene en los discursos y las formas expresivas que se van reflejando a lo largo del film, con esos matices, entiendo que es un muy buen ejercicio para realizar en el aula. Y esto lo permite el perfecto casting que se realizó. Esos actores podían interpretar esos personajes y hacen muy creíble las formas en cómo se expresan. Te diría, y esto lo hemos discutido, es la argentinidad al palo. Y una aclaración. Hoy esa película no podría tener una como se dice, una adaptación nueva. Sí, yo creo que se la merece, pero bueno. Yo no encontraría a los actores. Es imposible. Lo he pensado y nadie puede reemplazar a Rani. No. Nadie. Y aparte cómo se expresa como milico en los 70, porque así se expresaba la policía de la provincia de Buenos Aires, y ese lenguaje tan militarizado también está en la sociedad. Sí. Está, pero te digo, en todos los sectores sociales. Y eso se ve en muchos documentales o reportajes que hay de noticieros que se pueden recuperar de la época, cómo la gente se expresa. Pero bueno, ¿es posible que No habrá más pena ni olvido y su adaptación nos permita comprender al menos algunos aspectos de ese periodo que va a desembocar en una enorme tragedia, especialmente el enfrentamiento entre facciones del peronismo? Entonces nos preguntamos, ¿qué fin histórico de ficción o documental nos permite abordar los 49 días del gobierno de Héctor J. Cámpora y la tercera presidencia del general Perón? Ese periodo que abarca desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976. Cámpora, Lastiri, el general Perón, Isabel Martínez de Perón y Luder. ¿Cuál es la película histórica que recree ese momento? Y pienso, y lo hemos discutido, sí, que algún día la obra La Voluntad podrá ser vista en imágenes o al menos en capítulos. Sería un salto muy importante, te digo. Exactamente. El gran tema es la violencia política como forma de resolución de las diferencias políticas desde el Estado y por fuera de él. Es para poner en consideración en el aula del secundario. Y acá podemos conectarlo con el presente, porque muchas fórmulas discursivas que no son meras chicanas están instaladas en el espacio político, que son amenazantes e intimidatorias, y no desde las bases, sino desde la cima del poder. Y esos agentes institucionales a veces utilizan el lenguaje tumbero de Lampa. Y de esto me hago cargo. Y me pregunto, ¿se puede conectar una obra de ficción, como No habrá más pena ni olvido, con la más reciente historiografía sobre la violencia política durante la tercera presidencia del general Perón? Y hay que decirlo, la renovación
que ha operado en estos últimos años sobre el estudio del peronismo, tanto en la primer presidencia, la segunda, la resistencia y la vuelta al poder en los 70, ha sido formidable. Y creo que es muy difícil explicarle al público que no es de historia, sociología o antropología todos los programas de investigación, tesis, publicaciones, encuentros que se están produciendo, que en sus inicios pudo parecer anárquica, pero al observarlo tiene un orden muy consistente en cuanto a los resultados. Mar del Plata es un punto muy importante en esta cuestión de la renovación historiográfica, y vuelvo a recalcarlo, muy importante, donde un conjunto de colegas participan. Imposible nombrarlos a todos a fuerza de ser injusto, pero obviamente yo me voy a arriesgar a señalar al doctor Julio Melón Pirro. Ustedes pueden ir al canal de Aporte de la Historia, donde el doctor Nicolás Quiroga tuvo la amabilidad de invitarnos para poder, digamos, tomar imágenes sobre unas jornadas que él estaba realizando sobre las escalas de estudio del peronismo. Así que los invito al público en general que nos escuchan a ir al canal y ver historiadores profesionales reflexionando sobre sus prácticas en la reconstrucción del pasado histórico y ampliar esa visión que ahora voy a enfocar. Y acá sí encuentro una coincidencia entre los estudios y esta novela. La escala de observación en los estudios sobre el peronismo mirado desde la conducción, desde ese centro omnipresente que ordenaba toda la vida política partidaria de los pueblos y todos los agentes que participan en la vida activa del peronismo y también los que no. Es cierto que posiblemente esta afirmación que yo haga de escalas, de los estudios que hay en la historiografía peronista y la escala que toma No habrá más pena ni olvido, sea arriesgada. Pero es lo que puedo observar sin ser un especialista en el tema. Max. Bueno, como hacemos en todos los programas, voy a retomar algunas cuestiones mencionadas al último por Carlos para ahora comenzar con la película. Y vamos a aclarar una cuestión para todos los oyentes que si nosotros teníamos que tomarnos el trabajo de explicar y desarrollar todas las corrientes ideológicas dentro de la ortodoxia y la tendencia, esto directamente iba a ser ya muy largo, entonces preferimos... Yo no soy un especialista, sinceramente, ni siquiera he dado este tema en el secundario. Y entonces vamos a ir a una cuestión más puntual que es este fin. Y es común, como decimos siempre, que repitamos las cosas varias veces, pero todo tiene un porqué. No habrá más pena ni olvido, Carlos, es una película, como vos dijiste, producida en 1983, de género tragicómico con una duración de 80 minutos. En la dirección Héctor Olivera, producción Fernando Ayala, música de Oscar Cardoso Campo y guión de Roberto Cosa, que tomó la novela de Osvaldo Soriano, publicada en 1978 en pleno proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. En el viejo colegio Ilia de Juan B. Justo, la biblioteca se denominó Osvaldo Soriano y cuando se puso la placa participaron la señora y su hijo. No me acuerdo, no sabía Sí, eso. sí. Obviamente ahora la biblioteca del colegio Ilia en Mateo tiene otro nombre, pero bueno, en ese momento y tratamos este tema de no habrá más pena ni olvido en la biblioteca. Siempre uno encuentra joyitas que no sabía del colegio. Y acá podemos contar que desde lo fotográfico ha sido una película que la verdad envejeció demasiado y puede suponer para los docentes en el aula que, si uno lo quiere poner en estos términos, es anticuada a los ojos de las nuevas generaciones. Pero lo que importa en realidad al final es el mensaje a través de la historia que nos presenta el director, y es muy simple. En una pequeña localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, en otoño de 1974, se lleva adelante una lucha armada entre dos facciones del peronismo. Eso es lo que nos plantea Osvaldo Soriano y que toma el director Héctor Olivera. Y retomando algunas cuestiones planteadas por Carlos, es necesario recordar que este film puede pasarse de manera completa en el aula. Y dicho esto, tenemos que aclarar que la película se puede dividir en tres grandes partes. Los momentos previos al conflicto presenta algunos de los personajes y el operativo político
de culpar a un empleado municipal de comunista infiltrado, lo que genera la antesala de la pelea en el pueblo. Sí. Como decimos, esto es tragicómico. Nunca la película reposa la mitad en comedia y la mitad en tragedia. Se va intercalando. Entonces genera una sensación rara en la persona que la ve. Después la segunda parte es la lucha armada. O sea, el combate se da a lo largo de más de 50 minutos, desde el mediodía hasta la madrugada del otro día, entre la ortodoxia, junto a los grupos de tarea de la AAA, y por el otro lado la tendencia juvenil junto a los acusados. Y la tercera, y es la última parte, que se conoce como, podemos denominarla, los resultados y las consecuencias. No solo muestra los destrozos del pueblo y todas las muertes, sino cómo muchos de los personajes que sobreviven se empiezan a plantear los problemas que están por venir en el pueblo a raíz de lo que pasó. Y esto yo creo que hay que decirlo y remarcarlo, es que el hilo conductor en toda la película, en todo momento, es la violencia. Y ahora vamos a mencionar a los personajes de la película, dividiendo en dos bandos que van a tener a Colonia Vela sumida en el caos. Por un lado tenemos la ortodoxia peronista, con muy grandes actores. Reinaldo, que es el secretario general de la CGT, yo no voy a decir quién es el nombre del actor, pero cuando lo vean van a decir, esta persona ya estuvo involucrada en otras producciones. Sí. Hace de instigador que busca poner a la cuadrilla del pueblo en contra de Ignacio Fuentes y sumar a la gente de Colonia Vela a rebelarse contra Fuentes y la tendencia. Sí, sí. En el libro original esto sucede porque este tipo no le quiere pagar al delegado municipal las cuotas que le deben de la PICU, porque nosotros lo de campo no le decimos pick-up, decimos PICU. ¿Sí? Y Suprino, que es el jefe del PJ local, que es el personaje que acá Carlos dice que es el artífice del plan de acusación sobre Mateo Guastavino y la idea de, y voy a poner esta palabra entre comillas, normalizar la tendencia. Era una palabra muy clave. Suena hoy como algo sin sentido, pero en esa época era muy complejo y por no decir pesado. Después tenemos a Guglielmini, que es el intendente del partido de San José, que es el encargado de solucionar el problema y la escalada del conflicto, convocando nada más y nada menos que la AAA. Sí. Y que busca evitar la presencia del ejército a toda costa. Sí, sí. Después tenemos a Rubén Llanos, el comisario, que es nada más y nada menos que Rani, que es el responsable de las primeras ofensivas al edificio municipal, y en él recae el personaje de mano ejecutora de la política y del Estado. Después Rossi, el subinspector, que es el segundo al mando y el responsable de las fuerzas de seguridad y la AAA en la última parte de la lucha. Sí. Y además de ser, vamos a hacer un spoiler, pero no vamos a decir nombre, es el verdugo de dos personajes. Sí. Y vos sabés que en la primer muerte es un gran actor porque no puede disparar. No. En la segunda muerte que va a producir es como que está anestesiado. ¿Sí? Eso dice algo. Dice algo. Ese rostro de la primera vez y la segunda vez, sí. Después lo tenemos a Comini, que es un agente de policía que termina prisionero en la municipalidad, porque se opone a seguir los Fuentes, pero que es liberado para entregar un mensaje que cuando lo ven se van a reír un poco, porque es icónico del cine argentino. Un gran actor chileno. Exactamente. Y se suma al bando de la ortodoxia. Y ahora tenemos el otro bando, que son los acusados más la tendencia. Sí. ¿Por qué decimos los acusados? Porque son gente de formación clásica en el peronismo, pero que van a terminar recibiendo la ayuda de la tendencia juvenil. Sí. Uno es Ignacio Fuentes, el delegado municipal encarnado por Lupi, que es el líder que organiza la resistencia contra la policía bonaerense y la AAA, además de ser un personaje peronista y querido en el pueblo. Mateo Guastavino, el empleado municipal, que podríamos denominarlo el quid de la cuestión, claro, que es el acusado de ser un marxista infiltrado, o un bolche, como se decía en esa época, que busca en todo momento evitar que haya un conflicto, diciendo que él presenta la renuncia y se entrega. Claro. García, el agente, uno de los personajes más importantes para mí, porque es un grande del cine argentino. Es un hombre del interior que defiende a Fuentes en todo el combate y básicamente es el arquetipo de peronista de clase trabajadora del interior que rememora en cada momento que tiene el general Perón. Es una muletilla que usa constantemente. Después, Moyanito, el empleado municipal, que es el podador de las plazas y es un hombre muy humilde que a pesar de su tartamudez y pocas palabras se une a la lucha. Servinio, el piloto fumigador y
ustedes se van a decir, ¿qué tiene que ver un piloto fumigador? Es la pieza clave para combatir desde el aire a la ortodoxia. Y esa última escena. Esa última escena. Yo cuando voy a decir una cuestión, hago un paréntesis, yo cuando vi esta película tenía 12 años, la vi solo, terminé descostillado de las risas. Uno cuando es más grande ya no lo hace tanto, pero cuando vean las escenas de lo que hace van a entender por qué uno se termina riendo mucho. Después tenemos a Peláez, el loco, que es un personaje que aparece en los últimos momentos del combate como mensajero de otro personaje, Juan, para traer las noticias. Y después viene, como dijimos, Juan, el preso. Sí. Es acusado en todo el pueblo, y más que nada por la policía, de borracho y ladrón. Pero es uno de los que logra comunicar y enviar mensaje en todo el pueblo de manera clandestina para ayudarlo a Fuentes. Sí. Se vuelve íntimo amigo de García y es el que termina demostrando junto a García lo que es la lealtad hacia una persona. Y acá quiero aclarar algo que puede ser distinto a otras películas que hemos tratado acá en el Rincón de Atso, que el film no es un conjunto de escenas, sino que es de frases de la época, pero que marcan puntos y situaciones del film que se asemejaban a los problemas o dilemas de la época. Y voy a citar algunas frases. Una es la célebre: yo soy peronista, nunca me metí en política. Esa es, digamos, la frase que todo el mundo toma como punta de análisis. Sí. ¿Por qué? Porque plantea que una persona puede tomar participación política desde la ideología que adopta, pero no participa en las actividades de la vida diaria en la política. Pero hay que decir que tener una ideología política en parte es hacer política. Sí. Después, Perón está en Buenos Aires. O sea, es una forma de ponerlo a Juan Domingo Perón como el líder en un lugar que la verdad es cercano a la capital federal, sí. pero se lo plantea como algo lejano, como si no fuera importante el asunto que iba a acontecer. Después una frase que es muy autocrítica, que es: ¿dónde está la gente que me votó? Sí. Y sinceramente yo quiero creer que el director, cuando puso esta... es un homenaje. Dice, es claramente una acusación a la ciudadanía en general. Sí, pero es un homenaje a un gran western que es A la hora señalada. Sí, es verdad. Sí, es un homenaje. Es un homenaje, pero algunos, en el análisis que se ha hecho esa frase, es una denuncia que la ciudadanía amaba participar de los procesos democráticos, las elecciones, pero que cuando la democracia estaba en juego, no aparecía. Y la verdad es que en toda la película el gran ausente es el pueblo, es la gente, que se va a mantener alejada. Después una frase que era como parte de, ¿cómo puedo decirlo?, del diccionario y del vocablo de un sector del peronismo, que la dice el intendente, que es: nuestra lucha contra la sinarquía internacional. Y es una muletilla, como dije, muy usada en la ortodoxia para dar a entender que hay intereses de grupos externos que buscaban influenciar al país, en este caso en contra del pueblo peronista. Aunque también hay que decirlo, era común al ser una frase de contenido altamente antisemita en ese sector del peronismo. Después, una frase que para mí es notable, no lo parece, pero el mensaje oculta dice: Ricardito, ¿qué quieren decir ustedes con la patria socialista? Y la hace Rani esa pregunta. Y esta frase deja en claro que es un ejemplo del choque generacional entre los peronistas más tradicionales y los jóvenes de la tendencia revolucionaria. Y cómo los viejos no entienden esta nueva corriente que buscaban llevar adelante los jóvenes. O sea, lo habían entendido a Perón, pero ¿qué era esto que venía? Y es lo que deja esa pregunta. Después, otra frase es: a los milicos no les gusta que los civiles se anden disparando sin permiso. La modifiqué por cuestiones. Sí. Y algunos analistas de cine entienden esta frase como una forma de, todo lo voy a decir entre comillas, justificar que ante la lucha del peronismo en los 70 iba a venir después la presencia de los militares en 1976 para, y lo hago con este gesto, reorganizar el país. Y después la última frase es: le contamos cómo ellos dieron la vida por él. Claro. Que sin lugar a dudas la frase es muy triste. Es triste, pone en tela de juicio cómo todas las facciones luchan y arrasan parte de un pequeño pueblo en nombre de Juan Domingo Perón. Y que él, cuando escuche la historia de esas luchas, iba a ponerse orgulloso. Y para mí, sinceramente, rememora también en parte ese fanatismo y culto al líder, donde
sea la facción que sea en Argentina o en cualquier lado del mundo, ellos tienen esa bendición. Y para ir terminando mi parte, Jorge Aranda, en un análisis que hizo sobre la película, que lo pueden encontrar en internet, y yo la verdad se los recomiendo porque es magnífico, sostiene algo que tiene mucha unanimidad en cuanto al análisis cinematográfico y discursivo, y es la escena que tiene mayor carga de contenido simbólico. Y es cuando a Fuentes lo están torturando en la escuela primaria frente al intendente y su primo. En cada golpe que él le van dando, corta la escena y aparecen dibujos hechos a mano con crayones de chicos del colegio. Y es una alusión a la inocencia. Pero lo que más carga tiene es cuando la cámara empieza a mostrar las miradas de San Martín, Belgrano y Sarmiento como testigos de ese crimen, como si el juicio de las figuras más importantes de la historia del país están en ese momento. Y también es un juicio de ellos hacia nosotros. Y Aranda cierra su análisis con una frase que la verdad la quiero citar y es con la que termina su trabajo, que dice: la metáfora recurre al origen, al mito de origen. Cuestiones binarias, civilización o barbarie, que nos sumergen en crisis cíclicas. Una nación con destino de grandeza no cumplido debido a crisis recurrentes. Sí, yo sabes que cuando estoy en el aula observando a los practicantes o residentes trabajan en el film, suelo prestar, especialmente con este film, muchísima atención a los chicos. Y creo que es la escena que más les impacta. Lo demás es como un pase de comedia que tiene algunos elementos que aburren, otros elementos que son muy graciosos. Pero ese momento con esa música, digamos, observás que todos están mirando. ¿Sí? Sin decirle, presten atención a esta escena, porque esta escena se puede leer de esta manera, de la otra, de esta... Porque, ¿sabés qué es en su ámbito? Eso está sucediendo en un colegio y en un aula. ¿Sí? Bueno, dos cuestiones. Me preguntaron a mí, yo no sé si fue una pregunta a propósito pero recogí el guante. Me preguntaron hará un tiempito con respecto a este film si podría haber una película pensada desde el peronismo, no, entre comillas, como esta que se le ha indicado ser antiperonista, si podría haber una historia que se pudiera llevar al cine para explicar lo que iba a suceder en los 70. Y yo dije que sí, que había algo que a mí me había llamado poderosamente la atención, que era primero el libro de Amorín, que está acá, sí, que es En Montoneros, La Buena Historia. Está en línea el libro. Una joya. Una joya. Yo, la escena que más me impactó, y que creo que tiene que ser llevada al cine, porque explicaría desde esa perspectiva lo que sucedió, vuelvo a repetir, en los 70, es cuando Amorín, de 9 años, explica cómo era su barrio y los enfrentamientos que había en una murga que era gorilona y otra murga que era peronista. Pero él vuelve a ese momento a partir de que, bueno, mata a una persona equivocada y, digamos, los compañeros lo envían a un psiquiatra. Y el psiquiatra le hace una pregunta, le dice: ¿vos por qué sos peronista? Y es una pregunta fatal para él, porque él vuelve a los 9 años a ese barrio. Y termina en el momento que él va a la Plaza de Mayo con un amigo que se llamaba Juan y se produce el bombardeo. Y cuando vuelve a la casa, que era una casa gorila, le dice a la mamá: mataron a Juan. Y la madre le responde: ese viejo hijo de puta, discúlpenme la expresión, sobrevivió. Él dice: no, mataron a Juancito. Yo a veces me imagino
Porque hay muchos documentales que a partir de imágenes de ese bombardeo, que fue terrible, fue terrible. Si esto se pudiera contar desde ahí, porque la pregunta es válida, ¿por qué vos sos peronista? Y lo último que me pasó, tuve la oportunidad de... Yo no leí el libro, llegué hasta las muy pocas páginas de Patria, que ahora salió su versión en... bueno, sí, en serie. En 8 capítulos, y la verdad me conmovió muchísimo. Porque tenía mucho que ver con Colonia Vela, ¿no? Es la historia de de dos familias, donde uno van a participar en la ETA, la familia, un hijo de la familia en la ETA, y la otra familia que era un empresario profundamente vasco, que va a ser asesinado por la banda de ETA porque no podía encontrar las conexiones para pagar el botín de guerra que le habían pedido. Y hubo los diálogos, porque esto va desde 1980 hasta el 2000, hasta el 2014, eso me conmovió muchísimo. O sea, cómo se configura el campo de diálogo y las cosas que dicen y las argumentaciones que dan. Obviamente sabemos que esto en la sociedad vasca no les cayó muy bien. No cayó muy bien, porque obviamente lo que pone en evidencia es que había muchos vascos que estaban a favor de la independencia, pero no de actos terroristas. Y estaban los que justificaban los actos terroristas porque decían que había un Estado terrorista que era el Estado español. Pero bueno, yo quería finalizar con estas dos menciones. Discúlpeme un poco el extenso y fuera del campo, pero bueno, a ese convite que me permitieron, yo lo acepté y lo expliqué, y me di cuenta que muchos no habían leído el libro de Amorín. No. Eran compañeros peronistas, y que no lo tienen como una lectura de referencia. Tienen parte, algunos por ignorancia porque no lo conocen y otros por la línea. Tenemos un homenaje a Jorge Amorín, sí, que escribió La Oveja Negra. Sí, mirá, sí. Yo pensé que no estaba más ese póster. Sí, está. Lo tengo yo, lo guardo con mucho cariño. Pero ahora... A pesar de que yo me presento como un gorila y un antiperonista en este juego, Y alguien tiene que hacer... Como alguien, ¿cómo es que dicen? Del malo, dicen malo. Pero lo que dice Carlos es cierto. Patria, lo que termina siendo, y explica por qué no fue bien vista en la sociedad actual vasca, es lo siguiente. Es que remueve el pasado. Y cuando el pasado no fue saldado, ya sea porque no hubo un proceso entre las dos partes o las partes que hayan estado involucradas, cuando eso vuelve a salir a la luz, trae muchas cuestiones que no tienen que ver, o sea, tienen que ver con el dolor de muchas familias, pero también tienen que ver con algo muy doloroso de la sociedad en sí, que es cómo dar fin a un capítulo, hacer una autocrítica y mirar hacia adelante. Cuando alguien hace una serie y lo que genera es exacerbación o enojo es porque ese conflicto no fue saldado. Entonces, con esto que le decimos, nos vamos despidiendo. ¿La semana que viene vamos a tener podcast o no? ¿Cómo es la cosa? No vamos a tener podcast porque tenemos que... Va todo el equipo a que se haga una limpieza, todo un tema, porque ahora hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho. Hay que cuidarlos mucho el equipo. Pero entonces la semana que viene no, la otra vamos a venir con lo que sería... Hay que decir con qué cerramos. Bueno, vamos a cerrar nada más y nada menos con la vida de Loren de Arabia. Y dos miradas. Una biografía y la película que fue encarnada nada más y nada menos que por Peter O'Toole. Nos veremos en 2 semanas. Desde ya muchas gracias. Todo lo que producimos está en YouTube. Este episodio lo van a poder ver mañana miércoles. Así que de mi parte nos vemos y bueno, gracias por el espacio. Un beso muy grande y gracias por escucharnos y ya sabes. Si te gustó, le dale un like y suscríbete por favor. Bueno, un beso grande a todos de nuevo.